el año 2010, exactamente el 3 de abril del año 2010. Bueno, esta es la cámara, una cámara, la SD5 de Panasonic, con la que se logró visualizar aquella confirmación que se tuvo desde Rumiguasi, que queda a 4 kilómetros aproximadamente de San Sebastián, Cerro Arriba, hasta unos 15 kilómetros hacia el norte de Cusco, aproximadamente por el botadero de Jaquira. Ahí existe un cerro llamado Mamá Simona o simplemente el Apu Yahuira. Ahí es donde se manifestó el hermanito Anigmatel. Aproximadamente tendría unos 4,5 metros de altura y posiblemente tal vez hasta 6 metros de altura, o sea que era un hermano bastante impresionante. La historia fue la siguiente: de repente eran las 5 de la tarde y me encontré yo con el hermano Pablito. Nosotros estábamos perdidos en los cerros y no encontrábamos el grupo, hasta que en la noche recién dimos con el grupo y de repente empezamos a hacer las labores de irradiación y de meditación, y es en ese momento cuando el hermano Alonso nos permite hacer un ayuno silente. En ese ayuno silente, que duró un poco más de 20 minutos, él hizo una comunicación del hermano Oxal, que decía que con los primeros rayos del sol aparecerá un emisario de la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Y yo con ese pensamiento, de repente, cuando me levanté en la madrugada, como a las 4 de la mañana, sabía que se iba a darse este caso. Pero sin embargo, yo más estaba esperando a la salida del sol por el Sungasin. Quiere decir que yo cada mañana visualizo directamente el sol. Durante aquella vez era exactamente 510 segundos que tenía que visualizar, 8 minutos y medio, ¿sí? Y de repente, como el sol empieza a salir, yo me percato del primer cerro que se empezó a iluminar. Yo a un principio dije, no, qué bonito. Cuando agarré mi cámara y de repente di con ese lugar, empecé a visualizar que había un ser ahí. No era la primera vez tal vez que estaba pasando, pero sin embargo, a uno de los hermanitos, el hermano instructor Luis Pimentel, le hice ver en ese mismo instante que estaba ocurriendo y él no se dio cuenta, aún así con el acercamiento de la cámara. Estaba en 700x de zoom, aproximadamente de 500 a 700x. Posteriormente a esto, dentro de mi corazón había una pregunta, ¿no? Si es que tendría que decirlo a todo el grupo o que aún todavía no era el momento. Y es ahí donde yo me cierro y digo, aún no es el momento, esta confirmación es para posteriormente. Con el hermanito Alonso para ese día nos conocíamos aún muy poco. Después en Ayumarca, Puno, nos encontramos coincidentemente con el hermano Alonso para una salida un poco frustrada. Éramos 5 de los hermanos que habíamos logrado activar una de las puertas de Ayumarca, pero que de repente no se llegó a la totalidad. Es en ahí donde yo le digo de las siluetas que había filmado anteriormente. Él vino al día siguiente a Cusco para que le entregue el video y a partir de ahí supe que era la confirmación de la escritura que él había hecho aquella noche. Sí, miren, deberíamos tomar un carro que dura aproximadamente 1 hora a 1 hora y media, que sale desde Puquín, desde Santiago. Desde ahí deberían irse hasta el botadero de Jaquira y de Jaquira tendríamos que caminar aproximadamente unas 7 a 8 horas cerro arriba. Una vez que estás en el cerro arriba, bueno, pues se puede visualizar desde ahí tanto Rumiguasi, tanto una buena parte de la ciudad de Cusco. Sí, el hermano Toribio nos llamó para hacer las chujyas, lo mismo que ahorita están haciendo. Entonces yo, como uno de los hermanos más, me uní al grupo y cuando de repente me vuelvo a animar a filmar, después de unos cuantos minutos, la silueta ya había desaparecido. No me quedé todo el tiempo. Sí, ese día era el único que me di cuenta y aún así que al hermano Pimentel le quise hacerle ver, pero aún así no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sí,
Sí, la Gran Hermandad Blanca vive en ellos siempre en retiros interiores. Pasa que cuando una persona está en una determinada vibración, encuentra ese nuevo canal de luz, esa nueva frecuencia. Al estar en esa frecuencia es casi normal convivir con ellos. Quiere decir, hace unos tres años y medio, ¿no? Estábamos nosotros también en el Mirador de San Cristóbal. Y mucho más lejos que el cerro de Anismatel, había un cerro ahí al fondo, como quien va hacia Paruro. Pudimos también filmar otra silueta, pero esta vez era un poquito más pequeña por la distancia. Y veía claramente su aura, su brillo. Sería más o menos las 5:45 de la tarde. Y a los hermanos que les trataba de hacerlos ver, como no había una confirmación determinada, aún no le daban la importancia necesaria.